Vale, ¿cómo viviste la guerra civil? Pues mal, como todos los pequeños que éramos. Tenía 8 años, por ahí. Vale, ¿qué fue lo que más te impactó cuando eras un niño durante la guerra civil? Pues sobre todo el hambre y el miedo. Y el miedo a los bombardeos. ¿Y cómo fue la posguerra? Muy mala. ¿Viviste de cerca la guerra civil? Viví en la circular, donde empezaron a disparar sobre las 7 de la tarde. Vale, ¿te ha afectado? Desde la calle Niña Guapa, la calle y había un colegio y desde allí la milicia, estaba mi padre descargando un camión que habían venido de Burgos, de la feria, y ahí empezó el tiroteo, lo cual en la calle Niña Guapa, desde Salmerón a la calle Niña Guapa, disparando la guardia. Vale, ¿te ha afectado el proceso de la guerra civil a lo largo de tu vida? ¿Te ha seguido afectando? Hombre, hambre y necesidad, y calamidades, y miedo. ¿Recuerdas algún momento muy impactante que viviste sobre Pues esa bueno, época? íbamos en la calle 18 de Julio entonces, y desde la circular disparando lo estábamos viendo desde una galería. Luego también, cuando los bombardeos, estaba Miguel de Prado, y ahí querían tirar, claro, las bombas cerca de ahí, pero no cayeron. O sea, cayeron sobre la Miguel Iscar, en la esquina de... ¿Cómo se llama eso? Bueno, en la esquina saliendo en la Casa Mantilla. Ahí cayó una de las bombas y se llevó a 2 o 3 mujeres o personas por ahí. Pues miedo a todas las horas, porque disparaban contra cualquiera que viera, cualquier movimiento. ¿Viviste de cerca la guerra civil? Me tocó ya lejos porque yo nací en el 41, con lo cual me tocó la posguerra. Yo en el 45, o sea que tampoco. ¿Cómo era la posguerra? Pues hombre, la posguerra podríamos decir que fue en blanco y negro, no en color. Hubo muchas necesidades, sobre todo hubo unos años muy malos, cuando yo era muy pequeño, en los años 40, sobre todo no había nada de nada, la comida estaba racionada, el aceite, el azúcar, el pan, en fin, todo esto estaba racionado porque no había apenas y había que repartir mediante una cartilla que se llamaba de racionamiento. Yo he ido a comprar con esa cartilla a la tienda y entonces te daban por persona una cantidad de lo que fuese, de la comida aceite, que te tocara, y entonces mediante esa cartilla te cortaban un cupón y con eso tenías que arreglarte, no había más. Y ahí vino, por desgracia, el extraperlo, que se llamaba, y es lo que hoy sucede con el contrabando. Eran vender comida de contrabando a precios abusivos, pero el que podía pagarlo, y lo digo entre comillas, el que podía pagarlo, pues lo tenía, el que no tenía, pues no podía ser. Entonces yo recuerdo, teniendo yo pues 8 años, tendría yo, o por ahí, en la calle donde yo vivía, pues eran todo niñas, era yo el único niño de la calle, era yo. Y entonces pues era un poco privilegiado, porque todas las niñas andaban en mi alrededor, fíjate qué bonito, ¿no? Y había una de las niñas que en su familia vivían bastante bien, económicamente bastante bien. Y la chica aquella, pues la mayoría de los días me decía: Santi, ven a mi casa a merendar. Y yo iba encantado, porque abría la despensa cuando venía su madre y había de todo. Y sobre todo a mí me llamaba la atención de que nos daba para merendar pan, aceite y azúcar. Todo que era racionado y de la que no había. Y nos cogía una rebanada de pan, nos echaba aceite y encima azúcar. Y claro, eso para nosotros era, pues, en fin. Y claro, por eso digo que la posguerra fue muy mala. Luego hubo además unas sequías muy grandes en aquella época, con lo cual las cosechas fueron muy cortas. En fin, todo muy mal. Entonces la posguerra pues fue bastante, como digo antes.
Entonces, pues la verdad es que hambre, mi padre tenía un trabajo en Kansas, esto de los petróleos y lo que se llama ahora Repsol y todo eso. Y entonces, pues, oye, traía un dinero a casa y entre eso y el otro, pues, yo hambre no he pasado. He pasado más cuando fui a Bilbao en el colegio interno que en casa, porque en casa comías los huevos. Y luego tenías un poco era un privilegio, jamón y tal, el verano. Y claro, en el pueblo yo creo que se ha pasado menos hambre que en la capital. Porque ya te digo, la patata o alguna alubia y luego el pan se hacía en comunidad, y al hacerlo en comunidad pues te daban unas hogazas de 3 kilos y incluso más, te duraba toda la semana y no estaba duro el pan. Y yo, bueno, en esas cuestiones. No estaban de acuerdo, pues también los fusilaban. Mi madre contó cosas que la tocó en Barcelona y luego al final en Santander y en Bilbao, porque mi abuelo era lo que se ha conocido después como la policía armada, y le destinaron donde le destinaran. Y precisamente cuando llegó el 18 de julio, mi abuelo, que no se pusieron al lado de Franco, vamos a decir, pues les castigaron con tener solo medio sueldo, que entonces no era grande. Los sueldos de la policía entonces eran muy pequeños. La zona mía, que yo soy asturiano, era todo republicano. Mi padre fue republicano, toda la familia, porque esa zona era de la República, era de los rojos, que le llamaban. Entonces, claro, los nacionales estaban aquí en la zona de Castilla y allí los rojos. Y ahí hubo muchos palos. Sí. El abuelo de mi marido le mataron. Le sacaron de la cárcel y le llevaron por el camino, como entonces hacían. Paseillo. Y como miréis para atrás os vamos a matar, era igual que miraras que no, les mataban. Pero luego han recuperado los cuerpos y está enterrado, todos de nuestro pueblo que les mataron por los caminos, les hicieron un monumento y ahí están todos enterrados. ¿Cómo ha afectado la guerra en vuestra vida actual? Hombre, la guerra yo creo que a nosotros, como ya había terminado, afectarnos, creo que no nos ha afectado. Nos ha afectado en cuanto a las consecuencias de la guerra, eso sí, porque claro, las consecuencias las estamos contando nosotros, las necesidades, el hambre, entre comillas, porque como antes se ha dicho aquí, en los pueblos realmente hambre no se pasó, porque si no había una cosa había otra, había un pequeño huerto, había un gallinero, había tal, pero en las capitales sí se pasó muy mal porque no había nada. Y entonces tenía que ser todo pues como podías, ahí de mala manera. Pero las consecuencias sí las hemos pasado todos. La guerra nos ha afectado tanto en cuanto a que cada uno ha contado pues lo que pasó a sus padres. Claro, y si el uno decía, pues mira, yo, como yo decía antes, mis padres, unos pasaron la guerra en un bando y el otro lo pasó en el contrario. Cada uno contaba lo que han vivido ellos y se hicieron las mismas cosas en un bando que en el otro. Entonces, creo que la desgracia es eso, la guerra civil, que es además mal llamada guerra civil, porque es lo más incivil que pueda existir, ¿no? La guerra civil, eso de hermanos con hermanos, yo recuerdo a mi abuela, sus hermanos.